Aloha, hoy escuchas, hoy día hay entrevista nuevamente con, con Frigier, po, banda que está resonando un montón en distintos círculos como de prensa local, enfocada en música nacional, a partir de una punta de lanza que es un puro EP, po, un puro EP que salió hace muy poquito, una banda súper nueva, y hoy día hay entrevista, pues como tenía que ser, se me fueron los nombres, cabrón. Lo voy a pedir que lo repiten. Yamil Yamil. Oyersun. Yamil guitarra, Ersun voz. Voz y guitarra rítmica. Dale, buena. Y Sí, yo, porque- Pablo Choyerman, el guitarrista. Perfecto. Que era delante cuando me comentaron, perdón porque se me había olvidado, pero yo le comenté como instantáneamente que seguramente era la parte más cerebral del proyecto, porque yo creo que gira un poco en torno ahí. Entonces, bueno, igual usted siendo una banda que sacó un EP recién y que es el primer producto, antes de hablar como de música, igual me gustaría escuchar desde sus bocas como lo típico, pues cómo nacen, pensando que sería interesante verlo como algo reciente y cómo eso determina también pues, como puta, organicémonos, ya, ¿qué vamos a tocar? ¿Cómo lo vamos a presentar? Y un poco también, no sé si influirá el concepto o sea, el contexto de la pandemia, porque cuánto se puede aplazar ciertos proyectos, puesto que no podemos tocar en vivo, por ejemplo, que es como creo que lo que más se pierde, lo más importante dentro de lo que se pierde. Así que, ¿cómo parten y cuándo parten? Por favor. Bueno, nosotros partimos a mediados del 2019 con la agrupación actual, pero desde marzo del 2019 me junté con Pablo a tocar, nosotros dos nomás. Y ahí hubieron varias modificaciones en la banda hasta que quedó la agrupación, como te decía, que está ahora, la actual. Y ahí como que empezó de verdad la banda, Frigier. Más que nada nos juntamos porque somos amigos, yo con Pablo, y nos gustaba tocar. Y eso, de ahí de a poco se fue formando la bandita. Cambio fuera. Sí, pues es que más que nada eso. O sea, igual siempre he estado como el proyecto como más de ocio, más que nada, que uno hace estas cosas para matar el rato y igual es como lo que más nos divierte ahora, pues, en la actualidad. Igual no sé si hay cachado que a nosotros como que nos gusta hacer hartos videos y cosas así, y en eso igual nos entretenemos harto, más que nada como para matar el tiempo. Sí, para divertirse. Yo creo que ese es el foco principal. La música no es solamente la música, pues igual nos gusta eso mismo que decía Pablo, hacer videos y eso, pasar un momento bacán. Sí, y obviamente como que ahora uno, o sea, ahora no, pero cuando estábamos empezando y habían más tocatas, era como un plus, que igual era que nos motivaba más, como ir a tocar a otras partes, cosas así. Y eso, y uno va sacando como cosas nuevas cada vez más de estos tipos de proyectos. Sí, pues obviamente que igual algo bacán de esto es tocar en vivo, pero ahora no, como no se puede, o sea, tocar en vivo más que nada a nosotros nos gustaba porque puta, igual es como otra experiencia. Nosotros de hecho, aunque no haya, de repente habían 2 personas cuando tocábamos en la semana, porque acá en Temuco en la semana se hacía una tocata, no sé, un jueves en la noche así, y sin aviso de nada, obviamente no había nadie, porque yo creo que en cualquier parte en verdad, y nosotros por el hecho mismo de estar tocando en un lugar que ya era divertido. Entonces eso, más que nada por eso nos gustaba tocar en vivo, y es lo mismo el proceso de creación, que ahí nos divertimos harto. Estoy muteado.
¿Aló? ¿Se escucha? Ahí sí. Ahí sí. Ya. Lo que yo decía era que igual eventualmente tienen que presentarlo, po. Y supongo que el EP era su primera puerta a, a empaquetarse. Por lo menos, o sea, que igual sí hablan de tocar en vivo, pero lo hacían sin ninguna producción debajo del brazo, ¿no es cierto? Cuando tocábamos en vivo, dices tú. Sí. Sí, pues cuando tocábamos en vivo no había nada, no había nada arriba de nosotros, por lo menos. ¿Cachai? Después grabamos el EP allá en Santiago y bueno, después del EP no hemos podido tocar en vivo ni nada. Pero eso, pues ir retomando, sí, pues estábamos en que ya, y perfecto como nuevamente, es que me llama mucho la atención como el insertarse en una escena donde yo creo que ustedes tocan rock, pero bueno, supongo que se han fijado como que hay dos, fuera de lo que es como más panqueto metal, hay dos vertientes, una que tiene que ver con un lado más suave, más indie, que es donde me imagino que caerían ustedes, y otra que sigue siendo rock, que es más pesado, pero que a la vez como súper excluyente. Y, y gira en torno como a producciones, a álbumes y álbumes muy bien producidos también. Ahí al final, ¿cómo le hacían para encontrar el espacio en su momento cuando lo que tenían era el nombre nomás? Y eso un poco va dirigido a la pregunta. Como la influencia, dices tú. No, como ya hay que insertarse en cierta escena para tocar, para tocar, independiente de lo que haya publicado, independiente de lo que esté publicado o no. ¿Cómo lo buscamos? O sea, bajo el desafío de que no hay una carta de presentación como sólida, que ahora es súper sencillo, porque pensando que es un EP, que está en streaming, que está en todos lados y que tiene su respectivo renombre. En su momento, ¿cómo lidian con eso? Yo creo que la verdad nunca nos ha importado mucho el como tener una ansia de estar como insertado en una escena en sí. Entonces como que nosotros tocábamos donde podíamos tocar nomás. Como que no lo pensamos claro, mucho. Es que antes, o sea, por lo menos acá en Temuco igual antes se hacían muchas tocatas, pues. Y nosotros estábamos dentro de un sello antes, pues. Y de acá de Temuco igual hay hartas bandas, y entonces como que igual teníamos la facilidad de poder tocar en algunos bares o cosas así, pues era como más fácil poder estar en esos lugares. Sí, porque nos contemplaban igual dentro a veces de tocatas que hacían ahí mismo. Por ejemplo, cuando tocamos acá en Temuco se hace o se hacía, no se sabe si así, el Festival de la Sombra del Ciprés. Y ahí tocaban hartas bandas de acá, de Santiago, de Conce, de Valpo, y la mayoría emergentes. Habían algunas bandas que obviamente ya tenían su trayectoria dentro como de la escena musical de ahora. Y bueno, ahí pudimos tocar igual gracias a ellos, porque estábamos dentro de ese sello, que era el sello Misantro. Y después ya quisimos hacer una vertiente más independiente y porque nos quedaba más cómodo igual. Y ahí empezamos a tocar en donde sea, empezamos a tocar en la universidad y a la hora del queso, así. A veces no tocaba. A veces no alcanzamos ni a tocar. Entonces, nunca nos ha interesado mucho, la verdad, como insertarnos así de por sí en una escena, un círculo. Bueno. Por algo somos independientes. Y bueno, casi todas las bandas en Chile ahora nuevas son así, pero siempre ahora están bajo un alero de un sello, aunque sea chiquitito. Sí, porque yo igual creo que el concepto de escena no necesariamente responde a una contradicción con el tema de la independencia, o sea, Sí, en ese sentido de independiente. Sí. Y bueno, es que más aquí que hay tantas fibras que hacen como pequeños cambios en el apellido que se le pone al estilo musical que se esté tocando.
no sé, hay tanta banda de repente que no entiendo a dónde van ustedes, pero y eso mismo que ustedes hablan de un desinterés, no lo ven ahora casi como una obligación a la vuelta de la pandemia, pensando en un poco la responsabilidad que acarrea el EP. O sea, ustedes están como conscientes del impacto que ha tenido, cómo lo han tomado perfecto. Uno de la gente, que se nota, supongo que es el más palpable, pero también mediático, sigue siendo mencionado en todos lados, y en sectores donde es como muy que es muy propenso a que haya gente dispuesta a escuchar música, pues, y a fijarse en músicos nacionales, pues. Onda La Rata, o el mismo profe Rayado mencionándolo en un video. Sí. Sí, pues, me imagino que debe ser tremendo honor si ese loco es el Mesías del, de la curatoría nacional, pues. Eso, cómo lo toman y cómo ven de aquí a... Esto es todo como con el asterisco de que la pandemia termine y se abran las tocatas. ¿Cómo ven un poco la inserción ahora? Que un poco, no sé si es su responsabilidad como higienante en verdad, pero sí una oportunidad súper abierta para empezar a desarrollar. Claro, o sea, es que el EP igual creo que tenía más o menos ese objetivo, po, como de estar vivos, po, porque igual nosotros éramos como un muerto andante, por ahí, por así decirlo, como banda, pues porque no teníamos nada subido y tampoco no teníamos nada como para firmar eso. Sí, pues y además no alcanzamos a tocar mucho en vivo. De hecho, y la mayoría de las tocatas que tocamos eran de muy poca gente, ¿cachai? Entonces, al final este EP, eso es, pues, es una carta de presentación general, pues, porque como tampoco, como te decía, no tuvimos la chance de poder presentarnos mucho, obviamente éramos full desconocidos. Y con respecto a lo que dices tú de si es que nos damos cuenta de cierto impacto y eso, yo creo que la verdad igual yo quizás personalmente no lo veo tan así como de impacto. Yo siento que no sé, como que es normal dentro de las bandas nuevas que van saliendo. Siento que cada vez hay más apañe. Entonces, así lo veo, como cuando lo nombran en alguna parte o etcétera, yo lo veo como un apañe, más que como un impacto o que llamamos la atención por algo en particular. Como que así lo pienso más que nada, y después de... Y se agradece igual. Sí, pues se agradece. Como que así lo tomamos más que nada, yo creo, no lo tomamos como apaño. Y obviamente después cuando pase el virus y todo eso, sí que podemos tocar. Yo creo que la idea igual de esto de publicar música y mantenerse como activo igual dentro de lo posible en las redes, es para igual tocar en otros lados, que ojalá te inviten. Yo creo que eso sería bacán. Ojalá pase eso, que nos inviten a otros lados y poder viajar y tocar, pues, y pasarla bien. Yo creo que ese es el foco. Sí, igual obviamente está como en la aspiración de hacer el lanzamiento cuando termine la pandemia. Quizás quién sabe cuándo va a terminar esta cosa, pero sería, ese también es como un objetivo que tenemos ahora, de hacer el lanzamiento. Si es que se puede, estaría bueno. Sí, están súper dependientes de las condiciones. Sí. Pero eso en particular. Pero qué bueno, o sea, si bien tú antes habías expresado que no necesariamente sentí que se generaba un impacto, yo la verdad es que creo que sí, dentro del contexto de banda, o sea, pensamos que igual es la primera producción y creo que ha sido un revuelo más o menos. Y es bueno también porque habla de cierta curatoría en quien escuche o elige que escuchar o que recomendar. Claro. Interesante y madura, pues, porque bueno, ahora próximamente cuando pasemos a hablar de la música misma, habla
De un proyecto rico, pues de un proyecto con una propuesta sólida. Eso es lo que les quería preguntar delante. El plantear el EP como carta de presentación de repente no lo alejó un poco del... Porque me imagino que son canciones que ya existían a punta de las tocatas en las que ustedes participaban, pero no les pasó que, como le digo, se interrumpió un poco el proceso de hacer una obra sólida, es que no digo que no lo sea, pero digo que sea en el proceso de creación como más sólida y más circular, más cercana a un solo concepto, por el hecho de estar un poco cumpliendo con esa responsabilidad de presentar al mismo tiempo que se recogían temas que ya existían, temas que había gente que ya conociese. ¿No les topó por ese lado? Bueno, la verdad es que al principio iba a ser un álbum, o sea, un LP al principio, que iba a tener como 12 canciones, 10 canciones. 10. Iba a tener 10 canciones. Y claro que a medida que uno estaba construyendo ese proyecto, algunas canciones lamentablemente se tenían que ir descartando por ese mismo hecho de querer hacer algo que tenga más sentido, porque antes con las otras canciones igual las tuvimos que sacar por ese motivo, más que nada para Tema afiatado. Claro, para que tenga un poquito bueno. más de sentido, como tú dices. Bueno, igual ese era el objetivo al comienzo, pero Sí, pues y además con esto de la pandemia, esas canciones igual que fueron descartadas, bueno, fue algo paulatino de a poco porque una por el hecho de que trabajar algo a larga distancia, como producir un disco en este caso, es súper difícil y nosotros lo estábamos haciendo así, pues a larga distancia, como lo habíamos grabado en Santiago y el Juan, el que nos ayudó en grabar. Él estaba en Santiago, nosotros en Temuco, entonces igual se complicó a veces la cosa ahí, porque era como enviarnos 1000 audios, por así decirlo. que la mezcla fue netamente online. Sí, fue todo online. La mezcla online. ¿Y la Sí, grabación dónde? la grabación allá en Santiago en el tercero. Sí. Bueno. El tercero el de las sesiones, Sí, pues, el ahí Tiny mismo. Desk. Buena. Sí, ahí mismo. Y entonces igual fue difícil pues en ese sentido y bueno, ahí de a poco uno va cachando más como el concepto, por así decirlo, y esas canciones tuvieron que ser descartadas para que tuviera más solidez pues, el el resultado final. Qué bueno igual que se le haya presentado esa oportunidad, porque uno de forma súper como prejuiciosa de repente puede llegar a pensar que es al revés, que hay que cumplir con cierta cuota de presentación y que eso elimina ciertos como atributos artísticos que se le pueden meter, o en efecto que fue un tema de plata. Hacer un EP en general es más barato que hacer un disco. Y se ve tanta banda que le molesta eso, no poder pegar el primer chute con un álbum y irse de EPs. Y esas canciones que tienen botadas aquí las ocuparán cuando cumplan su respectivo rol dentro de una obra mayor, dígase EP o disco. Y esas canciones, más que nada, hay una que vamos a rescatar, que la vamos a lanzar sola, y las otras fallecieron. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Sí, es que uno igual se da cuenta que uno con estos primeros proyectos igual busca su sonido, a lo que como uno quiere sonar y a lo que se quiere acercar más. Y en todo este proceso yo creo que nos hemos dado cuenta harto de lo que queremos hacer. De hecho, yo creo que si ahora sacamos un álbum, ahora sí que sí, va a ser algo igual, yo creo que completamente distinto en verdad. O sea, va a tener totalmente un aire, otro aire, ¿cachai? Porque uno como que igual va madurando en ese sentido, de cómo quiere sonar. Y bueno, sí. Ojalá que se pueda hacer también, porque sí, por la misma vida de eso. La plata ya. La plata siempre es un factor. La cosa es que sí, por lo que dice Pablo, es verdad que uno igual va cambiando los gustos
vaya aprendiendo más. Por ejemplo, yo de ese año, del 2019, empecé a tocar guitarra así de verdad, pues, así guitarra eléctrica. Entonces uno va cachando más el sonido, los pedales. Igual esta experiencia de haber grabado en un lugar, si bien yo había grabado algo antes, pero nunca había estado en el proceso mismo de la mezcla y todo eso. Entonces todo esto para mí, para todos nosotros, fue algo nuevo. Y uno ahí ya, ¿cachai? Harto después, pues. Entonces obviamente que lo que uno saca después tiene que sonar, ojalá, mejor. O no sé si mejor, pero diferente, claro, más sólido eso. Más sólido. No, y bueno, me imagino también que habría habido un choque viéndolas desde afuera, o sea, viéndolas como en el contexto de grabarlas. Era como con una nueva sonoridad. O sea, me imagino que a partir de ahí viene el descarte. Pero qué bueno saber que mantienen la motivación, como que hay bandas que han pasado por un proceso parecido a este, pero lo han tomado de otra forma. Independiente del resultado musical, pero qué bueno, porque habla bien de cierto futuro al que uno puede, o sea, del que uno puede esperar a partir de la banda. Y no sé, ese nuevo sonido del que hablan vendrá a partir de, no creo que de una disconformidad, si el EP lo publicaron recién, pero que viene a partir de las nuevas reglas que significa un álbum, el distanciarse como en búsqueda sonora, en búsqueda artística. Claro. En quemar lo que tienen ahora, en cuál de todo eso, bueno, en otra opción también obviamente, en cuál de en qué consiste eso que mencionan de desligarse próximamente. Yo creo que más que nada como una especie de superación personal, es como algo así que te sirve como para descubrirte igual, que igual el EP, yo siento que es como algo muy muy juvenil, con un sonido muy juvenil el que logramos obtener. Yeah. Entonces queremos hacer algo quizás un poquito más maduro ahora. Más que nada como que vamos para allá así. Con más matices, pues, como obviamente vamos a descartar la base en sí de bajo, batería, guitarra, voz, pero obviamente le queremos dar más, ya que he dicho obviamente 1000 veces, queremos darle más matices a las otras canciones nuevas, por así decirlo. Y sí, pues el EP es como más espontáneo, como esa onda. Y con respecto a tu pregunta, creo que nace desde ahí, pues desde el juego, porque como esto igual es un juego, igual uno se aburre jugar siempre lo mismo. Sí. Entonces la cosa es ir variando lo más posible dentro de las capacidades que uno tenga, igual, pues sí, tampoco son músicos expertos y técnicos de sonido tampoco. Entonces, dentro de nuestras capacidades y de nuestro bolsillo, vamos a intentar hacer algo con otro color, quizás no totalmente distinto, pero va a tener otro sazón. Ya, pues, hablemos de la música. Esta es la parte de enjundre. Voy a retomar el punto, pues. Sí, yo encuentro súper guitarrero el EP, y no sé si esa fue la forma en la que ustedes lo plantearon de un principio. Hay ciertas veces que siento que, no sé, de repente uno como consumidor de música puede ser que esté mal acostumbrado, pero se pierde en ciertos rumbos que toman algunos instrumentos porque los encuentra predecibles, o no, más que predecibles, como lógicos. Y lo menos lógico siempre van a ser las letras, es como la parte más personal, o de autor. Y es para la cagada en el EP Error y Milagro, como de repente uno no se da ni cuenta de cómo se distancia la guitarra y lo inteligente que es su trabajo
sobre todo en lo que tiene que ver con lo que no es acorde, todo lo que tiene que ver con arpegio, con riff, con punteo. Es como súper... No es disonante la palabra, pero sí es como de repente contramelódico, y uno no se da ni cuenta porque armoniza de forma tan correcta con la línea melódica que termina pasando súper piola. Y cuando viene de casos como ustedes, que primero que nada evocan un tipo de música que apunta mucho hacia la canción misma y se nota, y al mismo tiempo que, bueno, que me vengo enterando recién que digan que el núcleo creativo se centra en 2 personas, que bueno, es una más que uno solo. También como que en general las canciones se piensan desde, hasta donde yo entiendo, de gran parte de los músicos, desde una atmósfera, desde una progresión, desde una escala, y a partir de ahí ya uno va desglosando y le mete los detalles que lo hagan más rico. Pero de repente, en el caso del EP de usted, encontrarse con tanto EP y lo muy bien que fluye posteriormente, o sea, tanto trabajo de guitarra, y ver lo bien que fluyen posteriormente cuando ya entra como la sección tradicional de la canción, estrofa, coro, se haga de forma tan natural. Eso, ¿cómo lo plantean? ¿Se imagina que pues puede ser que efectivamente partan desde acordes y después los desglosen? O qué sé yo, o es su estilo simplemente el trabajar desde el riff. Me gustaría escuchar su opinión respecto de eso, porque además también de la sección rítmica muchas veces se siente un poco, no digo que no afiatada, pero como viendo cómo se puede hacer cargo de las responsabilidades que exigen el trabajo de guitarra, y de forma muy ingeniosa a veces. Así que, ¿cómo fue eso? Pensando además que la música viene desde ustedes, que son ambos quienes tocan guitarra. Bueno, bien interesante igual lo que estás mencionando. Es que yo creo sinceramente que si bien nosotros igual lo pensamos harto, por ejemplo la guitarra y todo eso, podemos estar todo un día tratando de hacer una sola parte de una canción, ni siquiera entera. Yo creo que al final igual es algo como desde nuestro estilo, porque o nuestros gustos inconsciente o conscientemente, porque no es que no nos sentemos, ahora quizás estamos haciendo más eso, pero en el EP fue más espontáneo, por eso te decíamos que era como un trabajo más juvenil, como desde la ignorancia. Sí, pues, como que era muy así de ya esta parte puede ir aquí, como acompáñame con los acordes, pero hácelo más agudo, ¿cachai? Como esa onda, era como muy instintivo todo, la verdad, no era como muy técnico, o sea, nunca hemos sido muy técnicos, pero... Y se nota. Se nota. Entonces, desde ese lado trabajamos las canciones. Y después, obviamente, se unen los chicos, el Aníbal, que igual hace unas líneas de bajo que a nosotros igual nos gustan, el Camilo, que igual le mete ahí su ceseo en la batería, entonces ahí todo se une y obviamente con el tiempo igual se van modificando cosas. Pero bueno, desde el principio siempre tenemos una base de la canción que en la guitarra palo, que nace en la guitarra de palo, obviamente, y ahí nosotros la vamos de repente como se va modificando algunas partes, se van creando quizás otras partes nuevas, y así pues como descuartizar una canción hecha en guitarra de palo, ¿cachai? Eso es lo que me llama tanto la atención, perdón que interrumpa, porque si viene de la guitarra de palo, y corrigen vecino, parte desde acordes, desde rasgueo, ¿no es cierto? Sí. Siempre parte de acordes. Y después agarran esa progresión y dicen, ya, hay que ver qué hacemos con estos elementos que tenemos. Y de ahí parten los riffs que tanto abundan en el EP. Sí, algo así que tenemos la progresión
de la canción con los acordes, melodías vocales, y ahí se va modificando. Pues. Las melodías vocales igual a veces se modifican en base a lo que hace Pablo en la guitarra, y eso es como un descuartizamiento constante, ya, escuchando black metal mientras se hace una canción. Y eso, así tratamos de hacerlo. A veces igual cuesta. O sea, sí, yo creo que igual es como el primer paso que tenemos nosotros como a la hora de hacer una canción, es como sacarle el contexto a lo que, no sé, pues, por ejemplo, esta canción me la muestra el Yamil y yo digo, esta canción podemos hacerla como no sé, pues me suena quizás a un opening de algún anime, ¿cachai? O weas así. Y de ahí ya como que vamos jugando todo el tiempo. Es como un ping pong. Sí, pues y hay veces que igual hemos hecho canciones enteras, pero después las volvimos a hacer, pues. Como que las volvemos a... Porque al final eso es como disfrazar una canción. Entonces, eso pasa, es como una cuestión constante. Por necesidad igual. Sí, pues, es un trabajo constante el hecho de hasta llegar al final. O sea, pero yo creo que igual como como dicen de una pintura, que al final uno puede terminar la canción hasta cuando uno se le den ganas, pues, ¿cachai? Es como lo que dicen, que el pintor al final abandona la obra, no la termina, ¿cachai? Entonces eso es al final. Sí, pues. Sí, pues. Y siempre es de elementos de ustedes dos, y después posteriormente ya se han al agregado rítmico. O sea, sí, pero nace de nosotros dos por el hecho de que tampoco no nos podemos juntar tanto los cuatro por tema igual de tiempo y por ahora mismo por la pandemia, ¿no? Sacando la pandemia, ¿no? Pero nunca, aparte que como somos igual lentos, se puede volver un poco tedioso si es que lo hacemos todos juntos. No sé, siento como que igual se pierde tiempo, pero igual que algo que yo creo que en algún momento vamos a tener que hacerlo para cambiar como nuestro chip, como crear desde cero, desde la base, los cuatro juntos, porque hasta ahora lo hacemos así por una cuestión como de facilidad, más que nada, porque no sé, de lo que se nos hace más cómodo ahora. Y yo con el Yamil intentamos cranear las dos guitarras, para más que nada no perder tiempo, porque uno después va a la sala de ensayo y ponte tú, paga por 2 horas, pues, y en esas 2 horas que tenemos que avanzar, ¿cachai? Sí. Y es más que nada por eso que nuestra manera de hacer el EP fue esa. Fue primero la guitarra y claro, después nos juntamos con banda entera. Sí, pues de hecho una vez hicimos una canción que partió desde el bajo, que lo hizo el Aníbal, el bajo, la línea de bajo, y la hicimos ahí mismo en un ensayo. Y ahí nos dimos cuenta que igual podíamos, que igual es posible, igual podemos crear algo los cuadros si nos proponemos. Pero tendríamos que estar todo el día. Igual pero eso es lo que pasa, que es difícil calzar los tiempos. Es que nosotros igual ensayábamos harto, sí, cuando estábamos recién partiendo con los cabros, ensayábamos caleta. Pero después pasó al estallido social y ahí igual como que dejamos de hacerlo. Pero sí, pues más que nada por una necesidad que nosotros dos hacíamos la cuestión. No es como que nosotros queramos hacer todo así, una dictadura. Claro. Es por eso, no, más que nada. Nosotros sería bacán igual crear los arreglos como primeros con los otros cabros, porque lo que decía el Pablo, uno ya tiene un modus operandi, ya tiene unos gustos, y todos tenemos gustos distintos de música, entonces cada uno se le puede nacer o ocurrir otra idea, que sería bacán.
Sí, pues no, sí que cambia harto porque en una de esas puede ser que hasta usted la sección rítmica se vea como un arreglo. Sí, po. Cuando se parte de como onda, desde la sala de ensayo cambia, pues, cambia. Y bueno, por eso al final me imagino que el disco salió tan guitarrero. Sí, po. Claro. El aspecto lírico es interesante. Yo encontré como un doble sentido que se escapa harto por la línea existencial. Y muchas veces viene contracultural, pues como es casi cualquier artista. Hay, obviamente se habla y quizás de manera un poco lanzada por el solo hecho que ustedes sean de Temuco, como de esa armonía del sur, que igual son como conceptos súper arbitrarios y abstractos, no necesariamente bueno, y arcaicos, o sea, no arcaicos, pero sí como conservadores a partir de un prejuicio. Y no tiene nada que ver con EPs como el de ustedes, pues, por ejemplo. Ahí está la gran realidad. Las letras, según sale aquí en los créditos, son del Jamil. Y a mí me interesa saber un poco de dónde vienen las inspiraciones líricas, si es que hay autores, si es que hay poetas, o bueno, si es que hay mismos músicos, porque hay como líneas que se pueden reconocer. Bueno, igual es como impactante, a pesar de que no lo es, pero no sé, pues, Casa de Campo igual es un libro de José Donoso, que es como el estandarte de la literatura sureña chilena. Y, pero bueno, al final la canción no apunta a esa novela. Y en algún modo creo que también se hace circular, no necesariamente conceptual, pero sí circular como toda la onda del aspecto lírico que tiene que ver, insisto, como con por lo menos lo que interpreté yo, como un existencialismo borroso, eh, pero que a la vez busca un objetivo que se puede plasmar o sea, que se puede plasmar en distintas cosas, como el aspecto contracultural o el aspecto o la realización emocional también, que es lo que más se nota. Así que ahí, pues, más que una pregunta, es como una apreciación y ver cómo, o sea, escuchar ojalá de ustedes cómo lo llevaron, cómo lo desarrollaron, por qué, o sea, por qué cada canción con su respectiva letra, por favor. Ya. Chuta, se me dio el celular. Sí, pues mira, yo creo que las letras nacen igual desde un punto de vista audiovisual, yo creo igual, como son narraciones, son historias que igual hay algunas que no son directas, se van para otros lados, por eso al menos yo pienso eso que son medio audiovisuales, porque por ejemplo cuando tú ves, o sea, no todas las películas son lineales, pues. Hay directores que me gustan, por ejemplo, David Lynch, un director de cine chileno que murió en 2011, Raúl Ruiz, que ellos hacen películas más surrealistas, que no son lineales, como te decía. Si bien las películas siempre tienen un argumento central, son disparatadas en el sentido de la narración visual. Tú estás viendo, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo así vano, no sé, estás viendo una vaca comiendo pasto y de repente aparece un sujeto en el baño, no sé, como una cosa así, ¿cachai? Sí, Pero en algún punto esas dos imágenes van a calzar, pues, o van a referirse a un tema que las relaciona. Bueno, eso es como un ejemplo de cómo al menos veo yo las canciones, al menos las que se hicieron para el EP, que se hicieron desde un foco audiovisual. Y con respecto como al lirismo mismo, sí, pues estoy de acuerdo con que hay un existencialismo, un espectro existencialista en sí, en todas las canciones,
hasta en Casa de Campo igual, aunque sea de amor. E igual hay una especie de abandono de sí mismo, porque bueno, eso es el romance idealizado al final. Se abandona uno a sí mismo para entregarse a la mente de otra persona, no sé, así lo veo yo. O a la realidad, como se expresa un poco en el primer tema. Sí, sí, la realidad igual que el primer tema, igual que se refiere a algo más de guerra. Y sí, pues, al final eso como que se van en este espectro existencialista y con un foco audiovisual, porque bueno, yo veía igual, ahora no veo tantas, pero veía hartas películas de ese tipo, entonces me gusta harto ese arte y lo compartimos igual un poco aquí con el Pablo igual, pues por ejemplo al Pablo yo siempre le mando las canciones antes con la letra y a veces y él igual opina de ellos, a veces igual las modifico por esos mismos comentarios. Entonces igual es una cosa compartida, al menos lo del EP. Y sí, pues con respecto a autores, a mí me gusta harto un escritor que se llama Fyodor Dostoyevsky, y yo creo que él es como una fuente importante para mí con respecto al hecho de escribir. Siento que me ha entregado harta herramientas en ese aspecto, porque escribe muy bien. Es ruso, los rusos son caperuzos. Entonces, eso, en base a eso se van creando las letras. Obviamente igual hay inquietudes personales, inquietudes personales que las trato igual de no ser tan directo, de tratar de poner en la mesa un tema y libre de interpretación. Sí, tratar de buscar la libre interpretación, pero no vana, no vacía. Que sea todo porque sí, porque esta palabra esté ahí por algo, ¿cachai? Que no sea así como un cadáver exquisito todas las letras. Que los cadáveres exquisitos no tengo nada contra eso, me gustan, pero a veces yo he visto letras que como que no van para ningún lado. Entonces eso, y tampoco está mal, pues sí, igual cada uno ahí en sus gustos, ¿no? Pero al menos a mí me interesa siempre tratar de decir algo. Y eso. Sí, yo no diría que es tan abstracto, la verdad. No diría que es tan exquisito. Como que hay una línea. Sí, pues. Hay una línea. Y no es tan difícil de identificar tampoco. No. Por eso te da el ejemplo de lo audiovisual, pues, que de repente siempre va a haber un tema central, pero puedo ir jugando a otros lados igual, dentro de la misma historia, ¿cachai? Claro. David Lynch más por Twin Peaks que por las mismas películas, me imagino, ¿o no? Twin Peaks, ¿cachai? Que yo nunca lo he visto. He visto las otras películas, sí, nunca he visto Twin Peaks. He visto, por ejemplo, Cabeza Borradora, de los Rabbits, la otra, La Carretera Perdida. O El Hombre Elefante es como el gran clásico. Esa igual la he visto. Esa es más normalita, sí, con respecto a su dirección, porque las otras películas son más raras. ¿Y viste Duna? ¿Ah? ¿Viste Duna? Sí, igual. Sí. ¿Y es igual un poquito más. ¿La que viene ahora? ¿Cuál? ¿La que viene ahora? ¿La nueva? Ah, no sabía. Sí, hay una nueva. La está haciendo Warner. Sale de este año. Pero yo creo que va a ser harto CGI. Sí, esa va a ser super popcorn. Sí, por Hollywood. Sí, sí, qué letra. ¿Y tú, Pablo, cómo te toca verlo a ti? Bueno, yo creo que siempre se busca como contar una historia, y la mayoría de las canciones son como tanto las del EP como las nuevas, las que estamos haciendo ahora, son siempre de un aspecto ficticio, y eso igual es súper entrete, porque
uno lo puede tomar personal o podéis darle más vueltas. Que al final queda siempre como decía el Yamil, libre interpretación. Eso es como, yo creo que para mí es como lo más interesante, que cada uno escuche la canción y que tenga, ponte tú, una opinión distinta a la persona de al lado. Y ahí quizás se forman otras ideas totalmente distintas. Es como lo que más me llama la atención, como lograr eso. Bueno, no pensé que desde la perspectiva de ustedes fuera tan como surrealista. Yo entiendo que hay un montón de prosa aplicada, pero realmente Claro, sobre tesis que son súper como tesis. Claro. Es que yo creo que en el EP no se nota tanto, porque igual, ponte tú, La Pena Quema, Casa Campo, son igual... Auto en Llamas son más directos. Claro, son como mucho más directas. Ñerol y En Tierra de Nadie yo creo que son las que tienen como más de lo que te estamos comentando ahora. Sí. Pero como te digo, como ya esas canciones las hicimos hace tanto tiempo, que yo como que ahora te hablo de lo que estamos como haciendo ahora. Entonces, por eso las anteriores fueron muy... que están hace rato Más ya, pues, espontáneas, ¿no? son más espontáneas, claro. Ya. ¿Y ahora, y para cuándo pretenden tirarse con no sé si disco, porque nadie sabe qué condiciones se harán en el futuro, pero es algo que les urja el tirarse con otro disco y poder plasmar todas esas inquietudes que me han comentado que tienen? No nos urge, pero es algo que nos motiva harto, y Sí. que queremos hacerlo lo más rápido posible por el hecho de Que es bacán ir sacando claro, cosas. de ¿no? querer avanzar, y yo creo que uno de los objetivos que tenemos es tener harto material, Sí, pues. tener hartos discos. Es para seguir, por ejemplo, es la excusa para seguir creando, ¿no? Pues para no quedarse como ahí estancado con lo que ya uno publicó. Es como que a nosotros nos gusta tanto como ir haciendo cosas que por eso más que nada nos gustaría como hacerlo pronto, pero obviamente estamos en unas condiciones que igual está complicado. Pero eso. Como que uno cuando saca un material es como que termina un ciclo. Para mí es como eso. No sé, pues el EP fue obviamente el comienzo. Después vamos a sacar ojalá que saquemos un álbum y va a ser una cosa, otro color, y después cuando saquemos ese quizás vamos a mirar para atrás y vamos a decir así como como que lo que hacemos ahora es totalmente distinto a lo que estábamos haciendo antes, y eso yo creo que es como lo que más me motiva a mí, por lo menos. Esa es típica el rebote del tercer disco en las influencias del primero. No sé si se han fijado. Claro. La verdad es como volver al nicho. Sí. Sí, pues cuando hay un segundo que es como más disruptivo. Sí, siempre como que el segundo es como que... El plagio de tu primer disco. No, pues el tercero es ese. El tercero. Sí, y el segundo es como súper distinto siempre. Claro. Sí, no sé si siempre, pero hay ejemplos así como con Cuática. Sí, por ejemplo, Cuáticas. Oye, eso abre la puerta para una weá que solemos hacer aquí, pues que es un poco hablar de música también, pues. Que no quiero ser tan banal como preguntarles cuáles fueron sus influencias, a pesar de que obviamente están invitados a comentármelas, pero por otro lado, ¿qué están escuchando? Pues? Es como una pregunta que siempre debería estar viva entre la gente que se relaciona, sobre todo cuando la conversación gira en torno a la cultura, como que están leyendo, qué películas están viendo. Claro. Y ahora, claro, como en música la wea, ¿qué están escuchando? ¿Qué respetan? Bueno, para mí, yo creo que siempre, la verdad, me ha costado caleta escuchar música. Contradictoriamente. Sí, a mí de hecho me cuesta mucho escuchar música.
por eso yo creo que me gusta tanto crearla también, porque uno también lo hace porque estás haciendo algo quizá que quería escuchar, pues. Más o menos. Estás haciendo música para ti mismo. Sí, al final es como música para mí, para escuchar. Pero siempre hay, por ejemplo, ahora por darte un ejemplo, he estado escuchando harto el nuevo disco de Weezer que salió hace como ¿cuánto? 2 meses. Sí, hace poquito, el OK Human. El OK Human, Está bueno. Está demasiado bueno esa. Igual me lo escucho a cada rato ese. Y... Sí, oye, qué rico, a mí también me gustó harto. ¿Cuál me iba a comentar? ¿Cómo? No lo escuché. Algo más iba a decir que te interrumpí, perdón. No, porque te está dando ese ejemplo más que nada y bueno, como te decía, como me cuesta tanto escuchar música que cuando encuentro algo que me llama harto la atención, ya esa cosa se me queda pegada para siempre. Y más que nada eso, yo no soy tanto de indagar mucho por ese lado. Como eso. Sí, pues, a mí. El Yamil escucha más música. Sí, pero igual me pasa que igual me quedo pegado siempre con mi zona de confort. Sí, buscar uno siempre. Trato de buscar, obviamente he encontrado de repente bandas que no cachaba, pero soy con un viejo, así como mi papá, que le gusta Elvis Presley y escucha Elvis Presley todos los días, ¿cachai? Como que me pasa eso a mí igual, pues. Que por ejemplo a mí me gusta harto David Bowie, ¿cachai? Pero me gusta así como hombre, nada, como su propuesta total artística, porque así la música, sus videos. Esa wea sí que tiene capas, pues. Sí, pues el loco acuático. El otro que me gusta igual, el Charly García, harto. Me gustan sus letras. Y ¿quién más? Spinetta igual me gusta, los discos sí, como más raros. Sí, por ejemplo, la canción favorita mía de Spinetta es una que me interesa caleta a nivel lírico, que se llama La Bengala Perdida, que es cuático porque él narra como una historia tan, o sea, no cotidiana igual porque es violenta, que como que le llegó a un hincha en un estadio, le llegó una bengala, ¿cachai? A la cabeza y se murió. Sí. Pero él la narra así, él se fue a la cresta, pues, como que la narra de una manera full poética, pues, y se va para otros lados, así. Esa cuestión me gusta caleta esa canción, y además tiene una parte súper bacán cuando dice sin darme cuenta voy cayendo en cruz hacia el cenit. La weá rara, así como bien religiosa, y igual está hablando de una persona de un estadio, ¿cachai? Como que se fue a la cresta. Roja. Sí, una weá así. Entonces, bacán eso. Otro artista que me gusta, bueno, es que igual son los más que están en la vitrina, por ejemplo, John Lennon me gusta harto. Gorillaz igual me gusta, como me interesa. Claro. Damon Albarn como artista igual me gusta, como sus diferentes facetas. Igual tiene hartos proyectos distintos, algunos que no se conocen tanto. Y sí, pues la gente igual se queda con Gorillaz y sí, pues, con Blood, pero tiene más cosas y son bacanas, y su mismo disco solista es súper bueno igual. Y es raro. ¿Te gustó el último? ¿El último Gorillaz? Sí, el del año pasado. Sí, igual que no me lo gustó. Escuché. ¿No? Sí, igual me gustó. Tiene harto color igual. Sí, ves que venían saliendo el Humans, que fue el tonto tropiezo. Sí, y sí, como que yo vi como una entrevista del loco, como que iba a sacar como la segunda parte de este mismo, de Song Machine, ese disco. Sí. Y eso, puede haber otro que me acuerde, así, ¿El de Wilco? Wilco, obviamente, igual, pues Wilco a mí me gusta caleta, igual, pues, me gusta caleta. Wilco, de los que he mencionado hasta ahora, creo que el que más se parece a la música de ustedes.
Sí, pues, es que yo creo que ahí es como una cierta influencia. Obviamente, al lado Wilco, Claro. no sé qué somos, pero sí, pues, hay cierta influencia igual ahí. Pues, por ejemplo, el segundo o el tercer, no, el tercer disco de Wilco es más guitarreado. Y Sí. sí, sí, que no me equivoco, se llama Summer Teeth, una cuestión así parece. Que de blanco con celeste sale la carátula. Nada, pero igual es interesante los discos, la discografía en sí de Wilco. Y por eso es bacán. El último disco igual que es súper relajadito, así que quizás no le va a gustar quizás como a los fans de por sí, pero eso me gusta, como que hagan weas que a ellos les gustan. Claro, que se atrevan igual Ellos a, están ni ahí, así ya, chao. a romper Sí. un poco los esquemas. Y esa cuestión es bacán. Eso se agradece igual. Sí, es bacán no repetirse la fórmula. Puta, ¿sabes qué? En ese sentido es inevitable preguntarle porque es una de las bandas como más discutidas de la historia de la música popular reciente. El puesto de lo que es Human, como porque Wizard es una banda súper chaqueteada en general, pues, y en alguna forma tiene su justa razón. Claro. Tienen discos bien pobres. ¿Cuál era el disco negro, no? El de disco Wizard. negro había sido el último hasta ahora. Entre medio había uno de Ah, el de Wizard. Sí. Ah, ¿estás hablando de Wizard? Sí. ¿Cachaba que está? Ah, sí, pues De sí, Metallica. hay discos horribles, pues. Hay discos que no sé qué weá. No sé qué weá está pasando. Sí, no, y lo que siempre se comenta, el Lucho, el Cindy lo dice harto también, porque lo frustrante de Wizard es que es más intermitente, pues hay bandas que ya como que eran. Pero pero es que Wizard sale con weas buenas, pues. Y Claro, después se vuelve a sí, hundir, sí. y se vuelve a Sí, levantar. pues, sí, de hecho este último disco como que fue Es cuático bueno, así. Es como Fue que como... que si se lo proponen lo logran. ¿No? Sí. Sí, Lo otro. hacen caleta de música. Bueno, ahora en mayo sale otro, pues. ¿En serio? Sí, pues, ¿Sí? el Van Digo. Wizard. Pero ese va a ser así súper rock por el sencillo que sacaron. Andar tirado para metal. No para metal, pero como para hard rock. Va a Ah, estar interesante entonces. Sí, pues súper opuesto a este que era como pop barroco. sí, era más sinfónico, ¿no? Meo Coldplay. Ya. No, triple. Ya. Que Ahora más sinfónico. Coldplay bien hecho. No, Coldplay. Coldplay bien hecho. la verdad. No, es que Coldplay yo creo que duró hasta el Rush of Blood. De ahí interesante, no sé si es la palabra más precisa. Pero el Rush of Blood es bueno. Bueno, y el primero también. Creo que yo no he escuchado mucho Coldplay. Yo escuchaba más que nada, obviamente, los singles, ¿no? Por Sí, bueno. la radio. Las canciones del rock band. Sí. Y nacionales, porque un poco, casi se los pregunto cuando me hablaron del lanzamiento, como, ay, ¿a quién van a invitar? Pero, bueno, es una pregunta que también queda abierta ahora, porque ¿quiénes les gusta? ¿Con quién se sienten emparentados? Y a mí me también gusta harto Medio Hermano, como las bandas nacionales, los Valentina igual. ¿Cuál más? ¿Cuál otra banda más? Puta, yo siempre digo lo mismo, pero yo era fanático de La Piedra Magnífica. Ah, Viera Magnífica, que ellos son de Chillán, no sé si lo ubicas. No, yo no. ¿No? Es que igual ellos no alcanzaron a tocar mucho en otros lados. Ya. Y eso... Los animales también, sí, animales, bacán. Ah, sí, pues. Sí, los animales igual son... Pero tú decías así como con quién nos gustaría tocar si es que hacemos el lanzamiento. O sea que yo creo que eventualmente a ustedes les va a pasar que, o sea, sí, una pregunta es esa, el lanzamiento específicamente, pero si siguen la senda de calidad que tiene el primer EP, bueno, no me sorprendería que estén compartiendo escenario con precisamente los animales también se suicida así a la par, onda, como algo muy natural. Y así mismo bandas que se están, pues, el año pasado se levantaron caleta, pues, como los Miti Miti. ¿Escucharon el EP que sacaron el año pasado? Ah, sí, pues el del terror en el Autocine. Terror en el autocine. Sí, sí, vale, es bueno. Que es como la escena cortaviento que le digo yo, más que porque acá son como tantas fibras distintas de rock o de pop o de pop rock. Sí. Y sí, pues yo creo que
como que caminan en el mismo sendero, pero sí, pues, las preguntas eran dos, y tampoco les quiero preguntar algo tan específico como a quién van a invitar al show de lanzamiento, si, tampoco tienen la seguridad que se vaya a hacer, pues, pero era como un poco para decir, puta, de esas bandas que se conocen, que caminan un poco en el mismo sendero de estilo y de calidad, ustedes, como con cuál se sienten emparentados, que les guste y digan, cacha, estos weones son hermanables de alguna forma con nuestro proyecto, con nuestra propuesta también. Otra, yo creo que con los de Nola Gay, Bueno, que con ellos nos juntamos harto porque, bueno, el Jorge, el que canta mi hermano, sí, sí. bueno. Y bueno, los cabros de esa banda igual antes tocaban con el Yamil, entonces ahí como que estamos bien afiatados con los cabros que en verdad son como nuestros amigos más que nada, y con ellos igual antes tocábamos siempre, tocábamos con ellos y con Castillos de Arena, no me acuerdo con quién más, bueno, los de las bandas de acá de Temuco, pero Sí. Sí, pues también otra. Bueno, de Temuco salió Electrofobia, pues, que es como de punta de lanza del rock ahora, pero claro, eso es muy distinto, pues, porque eso es como un rock duro, pues. Como, Sí, pues, en cuanto a sonido tú estás preguntando, porque claro, ahí igual es distinto para cagar. sí, como sonido, Sí, yo creo que chuta. Es que como pero sonido, Enola Gay yo no lo encuentro tan lejano a usted. Tan. yo creo que igual es distinto, decir bien distinto. No, sí, Se pero- ve en el público igual, pues, como que igual otro público yo pienso. Pero sí, pues, obviamente siempre sería bacán tocar con ellos, porque son nuestros amigos. Pero en cuanto a sonido, yo siento como que compartimos harto así como parecido, con Radio la misma Cassette. banda. Sí, por Radio Cassette, que es una banda de Santiago, del Hugo. Y bueno, igual con esas bandas como Déjenme Dormir, que igual son con un sonido Claro, más guitarreado, Claro, de Juan. Nublado igual es guitarreado, como desde ese aspecto de sonido yo creo que sí, pues, funcionaría quizás una tocata como parecía. Tampoco es la idea, Claro. obviamente sería mejor que temas dinámicos, pero a mí me gustaría personalmente tocar ojalá con Medio Hermano o Los Valentinos, porque me gustan y siento que tampoco es muy, si bien nosotros somos más guitarreados, pero ellos igual son así como una onda, como estructura de canción, siento que nos parecemos. Eso quería llegar. La estructura de canción, hay una similitud. Sí, pues, puede ser. Puede ser. Ya vos, cabros, yo creo que estaríamos todas mis dudas resueltas. Porque fuera de como la weá de podcast y lo que se ve y se forma, o sea, lo que se muestra, como un poco también para dejarle a la gente como una disección de su propuesta artística, también es interesante para uno, pues. Si yo las flores que tiro son realistas también, pues. Es bueno el EP. Es bueno el EP, Gracias. eso habla de una propuesta rica de mirar a futuro, pues. Entonces también les preguntaba como por bandas, por escena, como para ver cómo se desarrolla aquí en adelante, puta, todo esto como pensando en el momento en el que se acabe la pandemia en adelante. Pero eso, pues. ¿Algo más que quieran agregar ustedes? No, por mi parte no. O sea, igual agradecerte más que nada por la invitación. Eso. Sí, pues eso y gracias, gracias por la invitación y bacán esta instancia. Y lo que están haciendo ustedes igual, lo de los podcasts está interesante. Gracias a ustedes. Oye, ¿y a dónde tú subes esto? Esto está en Evox, está en Spotify y esto es nuevo, que de hecho lo tenía que decir aquí en algún momento en el capítulo. Ahora estamos en YouTube.
subí todas Bueno. las weas de YouTube, que es quizás es la forma más cómoda de escucharlo porque no tiene anuncios, no tiene nada. Bueno, Spotify igual es cómodo, pero hay que tener Spotify Claro. para eso. Así Bueno. que ahí, pues. Y eso, pues, para la gente que está escuchando, te invito a seguirnos en Instagram, instagram.com/sonidos con propuesta. Y a Frigider, pues, que es Frigid 3R, pero si buscan Frigider igual les sale. Sí, sale un bebé con bigote. Sí, sale una guagua como las de la Ocupa de Valparaíso. Sí. ¿Seguirán existiendo? No sé, hace harto que no paso por ahí. Yo creo que sí, pero más, obviamente, más fondeas, po. Más piola. Como- Ah, no sé, igual no sé. Igual estaba brígido en Valpo. Esto que queda. Es que Valparaíso, puta, un Chile aparte. Sí, otro mundo esa cuestión. Ya, pues. Chao a los auditores. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao.